8 de la mañana con 18 minutos, continuamos en ampliación de noticias, esta cobertura especial por el coronavirus. El gobierno, el presidente de la República, ayer hizo el anuncio, ha tomado medidas de urgencia, por ejemplo, la postergación de clases para colegios públicos privados, lo mismo para universidades, luego de una coordinación con el Ministerio de Educación, pero un presupuesto especial también, porque no se puede hacer nada, lo hemos dicho Fernando, Patricia en la mañana, sin haber el presupuesto, el financiamiento necesario. 100 millones de soles para el sector salud, 165 millones para el sector educación. ¿Orientado a qué específicamente, ministro? Pero estamos en contacto con la ministra de Salud, la señora Elizabeth Nostroza. Señora ministra, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad y las disculpas que no puedo estar presente con ustedes por otro tema que se ha presentado de urgencia que he tenido ahorita que estar en propio de la función. Sí, comprendemos. ¿Cómo ha vivido usted las 24 primeras horas después del anuncio de esta emergencia sanitaria? Bueno, como ya venimos anunciando, teníamos ya previsto que el coronavirus ingresara a nuestro país y en esas primeras horas de la emergencia sanitaria prácticamente estamos haciendo todo, redoblando nuestros esfuerzos para implementar las medidas que refuerzan la contención, es decir, el ingreso de más pacientes que tengan el coronavirus y que no guarden el aislamiento domiciliario, y esto podría ser si no se respeta, podría ser muy drástico en el sentido que la curva epidemiológica aumentaría de manera súbita. Y eso es lo que no queremos. Lo que se ha decidido es que los que vengan de los 4 países más afectados, China, Francia, España e Italia, se aíslen en sus domicilios, o si no tienen domicilios acá, turistas, se pongan en aislamiento en hoteles. ¿Cómo se organiza eso? ¿Quién paga eso? ¿Y qué garantías tenemos de que esos hoteles pueden implementar un régimen de aislamiento para las personas bajo sospecha de estar contaminadas? Correcto. Eso es muy importante, que estamos en una medida de salud pública. Y eso es muy importante, hacer un llamado a la ciudadanía, sobre todo con los connacionales, para que estén en sus domicilios. No minimizar lo que puede pasar con una persona que viene de ciudades donde hay el coronavirus. Por ejemplo, gente que regresa de España, de Italia y de países donde saben que hay infección, y sobre todo por las personas que han estado en contacto con personas que tienen la infección. Esas personas tienen que permanecer en su domicilio durante 14 días, porque por más que ahorita no tengan síntomas, pueden desarrollar los síntomas de la enfermedad en estos 14 días. O incluso pueden tener la enfermedad y no presentar los síntomas. Hay personas que son asintomáticas o que les da como un resfrío leve, ministra. Debo decirle que entendiendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno, la cantidad de consultas que tenemos en los medios de comunicación dan cuenta de que hay demasiada desorientación. Por ejemplo, ¿qué implica estar en cuarentena en casa? ¿Qué tipo de contacto debe tener o no una persona? ¿Qué hace con la basura que genera esa persona? Es decir, ¿cuáles son los espacios donde un individuo puede conseguir la información oficial? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por difundir las recomendaciones de los especialistas, pero los mensajes del Ministerio de Salud, ¿dónde los encontramos? Hay una página web y también se están difundiendo, todo el material está en la página web. Hay cartillas para el paciente que está en su domicilio, hay una manera de cómo atender al paciente que está aislado o ya tiene la infección, por los familiares que están con él, porque todos van a estar en aislamiento, y también las prevenciones que deben tener con el desecho de los residuos, con la ropa que se utilice cuando de estos pacientes. Pero eso es todo para los que están enfermos. ¿Qué pasa con los que están en cuarentena pero no han presentado síntomas? Que también hay un montón. ¿Se les entrega alguna cartilla en el aeropuerto? En ellos, en el aeropuerto se está entregando una cartilla para los que ahorita van a desarrollar, ¿qué debe tener una persona sana que está en cuarentena? Si la persona presenta síntomas de resfrío, de tos o temperatura, llame y busque ayuda médica, pero por teléfono, no tiene que acercarse a ningún establecimiento de salud. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Llamado. Hemos recibido, disculpa Ricardo, una última pregunta, también información que yo incluso he hecho llegar a personas de comunicaciones de la PCM, y le estoy hablando de información bastante seria y confirmada, de por ejemplo gente que llega, llama al 113 y no ha recibido información adecuada, lo han mandado a una posta médica, luego a esa persona
persona la mandaron a un hospital donde no se hacía la prueba. Finalmente llegó a un hospital donde se hacía la prueba y no le hicieron la prueba. Y no parece ser un caso aislado porque algunas personas han llamado a decir que tampoco han encontrado en el 113 una información tranquilizadora o una información clara. ¿Se está trabajando un protocolo para que todos respondan de manera adecuada? Efectivamente, se está estandarizando, porque recordemos que el 113 daba también las citas para el primer nivel. Ustedes saben que estamos trabajando citas telefónicas en línea. Uh-huh. Hay un piloto que ya estaba corriendo. Entonces, una vez que ingresa el primer caso, la mayor parte de líneas pues tenían diversas funciones. Ahorita todo se está asignado el 60% de las líneas para que atiendan los casos de coronavirus. Y esa regulación se está implementando en estos días. Por eso es que ha habido estos pequeños impases y también hemos tenido una sobrecongestión porque han entrado más de 12.000 llamadas. Bueno, eso va a seguir ocurriendo, ministra, y probablemente ocurra más conforme el coronavirus se expanda, ¿no? Estamos trabajando para que se solucionen esas deficiencias. Ministra, una consulta que nos llega desde el Cusco. El personal de turismo del Cusco no sabe qué hacer con los pasajeros que llegan al aeropuerto Velasco Astete. ¿Qué pasa? Sobre todo con la gran cantidad de turistas europeos. ¿Qué se hace con ellos? No tienen claro qué hacer. ¿Qué les puede decir usted? Nosotros lo que hemos coordinado es con el ministro de Turismo y Comercio Exterior. Él se ha reunido ya con los directores de turismo el día de ayer. Yo he conversado con él y ha dado las instrucciones al respecto de cómo se va a trabajar con esos turistas. ¿Qué hacer? Pero la están escuchando ahora mismo en el Cusco, ministra. ¿Qué les puede decir a los operadores turísticos que están recibiendo? Porque no hay restricción de vuelos, ni de entrada, ni de movilidad para las personas que llegan de Europa. ¿Qué hacer con ellos? Ellos tienen la indicación también de aislamiento en los hoteles o en los... ¿Todos? ¿Sanos también? Todos los que vengan de las zonas de que hayan estado en España, que hayan estado en Italia, previamente a su ingreso a nuestro territorio. ¿Les queda claro que es obligatorio? Porque hay mucha gente que se lo está tomando como una sugerencia. No, es obligatorio, son medidas de salud pública. Hay un problema que le estaba preguntando al ministro de Educación y que creo que en realidad la pregunta va más para usted. Si yo preguntara en este momento, ¿quién es el vocero y el que toma las decisiones unilaterales, porque no puede dejarse todo esto a discreción de cada ministro relacionado con el tema? ¿Quién es el vocero del gobierno para esta información? Para la información de salud, de las clases o de qué tema. Señora ministra, le recuerdo que el coronavirus implica todo: salud, clases, movilización de la población. Nosotros quiero que nos entiendan. Este tema es multisectorial. No, señora ministra. No es uno solo que está interviniendo. En los países en que esto ya se desarrolló, hay una persona que da mensajes, que coordinan en interno con los ministros. Ayer, sí, perfecto. Nosotros ayer el que ha anunciado las medidas, como ustedes lo han visto, es el presidente. El presidente no puede ser vocero porque no va a salir cada 3 horas, ministra. No, yo lo sé, déjeme terminar. A través del PCM se está articulando una vocería, porque no es el presidente que va a hacer, como usted lo dice, bien claro, y por eso le digo, hay varios sectores que van a estar informando y no podemos tener información dispersa. A través de PCM se va a coordinar una vocería. Entonces, el problema, ministra, y disculpen la impaciencia, es que ya llevamos varios días en esto, es que se está organizando, se está desarrollando, se va a designar, cuando ya llevamos una semana de una enfermedad que avanza a una velocidad... ¿Qué hacemos, por ejemplo, y reitero, con los turistas que ahora mismo están en el Cusco y que han llegado de Italia, de Francia, de España? Bueno, vienen de toda Europa, incluidos los países que están con restricción en el tema del coronavirus. 14 días de cuarentena. ¿Quién asume ese costo? ¿Quién los obliga a quedarse en un hotel si es que no son... Bueno, en el Cusco evidentemente son turistas, no viven ahí. El ministro de Turismo ha coordinado con sus directores, les vuelvo a reiterar, ha dado las indicaciones para este caso en particular. Bueno, ministra, por eso es que se necesita un vocero. Y es importante también con él directamente la coordinación, porque ese sector lo tiene directamente. ¿Qué acciones se va a hacer con los turistas? Porque no es un tema que yo les diga ahorita, que se queden en su hotel y que el Estado va a cubrir esos gastos,
o que les diga que se regresen a su país, porque esto ya está coordinado puntualmente. El problema, ministra, es que si usted da las indicaciones de salud, el señor Martín Benavides da las de educación, el ministro de Comercio Exterior y Turismo da los de turismo, y si además cada alcalde o cada gobernador da su propia indicación, esto, si la información es la mejor arma contra la epidemia o la pandemia, le rogamos, se lo digo sinceramente, le rogamos que ese tema se organice ya desde PCM. Vamos a tener los mensajes más claros por cada sector y articulado para que puedan ustedes informar, no se preocupen. Ojalá que así sea, ministra. Otro aspecto clave que tiene que ver con su sector es el número de despistajes que pueden hacerse cada día. Se nos dijo que eran menos de 100 por día y solo en Lima. Esto ha dado lugar a cierto malestar en regiones como el Cusco, que tienen que mandar las pruebas a Lima y esperar 48 horas. ¿Qué nos puede decir, por favor, sobre este tema? Fernando, he estado personalmente supervisando en el Instituto Nacional de Salud cómo se procesan estas pruebas. Son pruebas de altamente contaminantes, se procesan en un laboratorio de bioseguridad automatizado. Cada corrida entran 200 pruebas, procesan ahorita en 3 turnos en el día. 8 de la mañana, 12 del día, 8 de la noche. En esos horarios están entrando 200 pruebas. Esa es la capacidad por cada turno y se puede implementar a más. No son 100 pruebas por día. Bueno, eso es lo que nos dijo acá inicialmente cuando el doctor Elmer Huerta lo preguntó a un alto funcionario de su ministerio. ¿Estas pruebas se hacen solo en Lima? Se está descentralizando. Son pruebas de biología molecular. Eso es lo primero que hay que entender. Son pruebas de alta contaminación. No se hacen en cualquier laboratorio. El personal de las regiones ya se capacitó en el INS. El día que el personal ha estado capacitándose para manejar esas muestras y procesar esas muestras que son altamente contaminantes. Y en 10 regiones del país, los laboratorios de las regiones tienen las condiciones para implementarle esas pruebas. ¿Y los laboratorios privados se puede hacer, y las clínicas privadas, que vamos, también tienen experiencia y a veces mejor infraestructura del Estado, podrían colaborar? Mira, porque si no tenemos un subregistro de casos, lo cual tampoco ayuda, ministra. Le voy a explicar. En la Organización Mundial de la Salud es la que da el primer que dice que es COVID-19. Todos por los laboratorios y a nivel de país lo que se está descentralizando es para que llegue a coronavirus. No todos los coronavirus son COVID, que es el que causa la epidemia. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué no lo hemos puesto a todos para poner el COVID? Porque ustedes, ¿qué tiempo tiene este virus en el mundo? Tiene empezado en diciembre, ¿verdad? Sí. Enero, febrero, marzo, ni 3 meses completos. Cuando se ha generado el estudio, en 10 días se sacó el genoma, que lo estudiaron inmediatamente y cuando ya se empezó a convertir en pandemia, a través de la OMS han mandado una cantidad de primers de esta para COVID. Pero como ustedes comprenderán, no son masivos, o sea, no han mandado 30 millones a los países, ni 50, ni 80 millones, han mandado una cantidad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una epidemia, ya no es necesario tomarle las pruebas a todos. Y eso quiero que también me ayuden ustedes a comunicarlo. Cuando en una casa hay un positivo, se asume que los demás son positivos. De acuerdo, pero... va a llegar un momento también cuando ya se hace comunitario, es decir, cuando ya empiezan a haber casos que no tienen que ver con un caso que ingresa por el extranjero, sino gente que no tiene contacto con ninguna persona que ha viajado o que no ha viajado a estos países y empieza a desarrollarse acá, ya pasa a una etapa comunitaria. Entonces hay que entender la indicación de quiénes tienen que hacerse la prueba. Acá estamos al revés. Las personas están pidiendo y exigiendo que se les haga una prueba cuando no lo requieren. Entonces, el número de 17 casos confirmados, ¿está usted en condiciones de decirnos que probablemente es un subregistro en estos momentos? No estamos hablando de un subregistro, son casos que ellos tienen contacto también, lógicamente, o sea, no son la totalidad. Pero si usted me dice que ha tomado la prueba a una persona y se asume que toda la casa tiene, los está contando en sus 17 casos, ya no. Entonces, repito, estamos ante un subregistro. Que estamos confundiendo los escenarios. En este caso, estamos haciendo el seguimiento de todos, en este momento, ahorita, en el momento que tenemos hoy día, a la fecha de hoy. Ministra, me acaba de decir que no le hacen la prueba a toda la familia. Cuando ya aumente más
el número de casos. Por ejemplo, el colegio, hay un niño que tiene el problema, ¿le vamos a hacer a todos los niños del colegio? No, pues no le vamos a hacer a todos los niños del colegio. No, pero ministra, yo trato de entenderla porque si usted nos confunde, se confunde la población. Entonces, si usted me dice en este momento que cuando le hacen una prueba a una persona en su casa, se asume que toda la familia ya tiene coronavirus y no es necesario hacerle la prueba a toda la familia, que es lo que está ocurriendo, entonces tenemos un subregistro y reconozcámoslo. O sea, el problema es que si usted me dice, las medidas no se toman cuando hay pocos casos, estamos esperando escenario Italia. A ver. No me está entendiendo el mensaje o no me estoy expresando. Mire, hablamos de que los casos que aparecen en los primeros 14 días pueden hacer la infección. Yo le puedo tomar ahorita a alguien pruebas y de repente van a salir negativos. Y no quiere decir que en 2 o 3 días no vaya a desarrollar la infección. Por eso que más importante que estarse haciendo pruebas y preocupándose tanto del número es las medidas de contención, que eso es lo que evita que esto aumente. Las medidas de contención, aislamiento, esperar los 14 días después que uno estuvo en contacto. Muy bien, ministra. Para poder, para cuidar que no se disemine la infección. Pero muy bien, ministra, tenemos que cortar, mañana la vamos a tener para ampliar la información y poder entender bien este tema que no es tan claro para el ciudadano común y corriente. Le agradecemos su disposición y estamos atentos a cualquier comunicación, por supuesto. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy buenos días. 8:34, hacemos una brevísima pausa, regresamos de inmediato, seguimos conversando con el ministro de Educación sobre las medidas que se están tomando en su sector frente al coronavirus.